Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependerá de qué horario estén viendo este video. Vamos a hacer un análisis de dos funciones. Primero vamos a usar 2x más 1. Lo primero que pide la función son el cálculo de tres imágenes, f de 0, f de 2, f de menos 2, que después vamos a ver en detalle más adelante cómo las calculamos, aunque ya a esta altura deberían poder hacerlo sin problema. Vamos a ver entonces que para graficar esto vamos a utilizar una tabla de valores. Tabla de valores como por ejemplo la que tenemos aquí, en donde como vemos tenemos algunos valores de x y los correspondientes valores de y, o sea sus imágenes, que vamos a hacer aparecer en el gráfico. Bien, como vemos ahí aparecen los valores de esta tabla, lo que nos permite realizar el gráfico correspondiente que ahí vemos en pantalla. En particular podemos observar los puntos que acabamos de graficar. Un punto en particular, ese que tenemos allí, corresponde a la intersección con el eje de ordenadas. Y por acá tenemos otro punto que ahora vamos a hacer aparecer, que es la intersección con el eje X, es decir, nuestra raíz, o sea, la raíz de esta función que ahí aparece nuevamente en pantalla, el punto A, que está en menos 0,50. Otro punto que dijimos es el de la intersección con el eje de ordenadas, que lo habíamos visto recién. En esta función, como podemos ver, tenemos una recta, ¿sí? Todos los puntos están alineados de tal manera que vemos una recta. Una recta que es totalmente creciente, quiere decir que nuestro intervalo de crecimiento va a ser todos los reales, al igual que el dominio de esta función. Piensen que 2x más 1 es una función que no tiene ningún tipo de restricción, por lo tanto el dominio son todos los reales. Y como vemos por el desplazamiento de esta función, en el que recorremos también en el eje Y todos los reales, su imagen también lo va a hacer. El punto que corresponde a la raíz es el punto que nos va a determinar el intervalo de negatividad, o sea, toda la parte negativa de la función, y por aquí el intervalo de positividad, que también lo vamos a calcular analíticamente más adelante. Bien, entonces, como podemos ver acá, el gráfico de esta función es una recta. Las tres imágenes las vamos a calcular en breve y la tabla nos sirvió para poder graficar esta función, en la cual tenemos puntos importantes que también hemos calculado, f de 0, que es la intersección con el eje de ordenadas, y el valor de la raíz, que lo vamos a calcular en breve. Entonces vamos a ver cómo calcular los diferentes puntos y después en particular cómo calcular las raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad de esta función que estamos viendo y que estuvimos desarrollando recién. Como ya vimos en el gráfico anteriormente, los puntos lo habíamos calculado directamente con GeoGebra, pero básicamente lo que hacemos es reemplazar el valor de x que está en la fórmula por el valor que me piden que tengo que calcular. Si es f de 0, tendré que reemplazar x por 0. Si es f de 2, tendré que reemplazar x por 2. Lo mismo por menos 2 de la siguiente forma. F de 0 entonces reemplazamos x por 0 y hacemos la cuenta. 2 por 0, 0 más 1, 1. F de 2 reemplazamos x por 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. F de menos 2 reemplazamos x por menos 2. 2 por menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3. Para calcular las raíces, el conjunto C0, el conjunto de raíces, recordemos que
la función tiene que valer 0, es decir, esos son los valores de x para los cuales mi función vale 0. Y lo resolvemos de la siguiente manera. Igualamos nuestra función a 0 y luego despejamos, obteniendo x igual a menos un medio. Por lo tanto, el conjunto de ceros será el siguiente. C0 es igual al conjunto formado por el elemento menos un medio. Para calcular el conjunto de positividad, C+, o el intervalo de positividad, tenemos que la función tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, 2x más 1 tiene que ser mayor que 0 y resolvemos la inecuación, de forma tal que x es mayor a menos un medio. Y eso nos da el intervalo de positividad, que lo vamos a escribir ahora. C más entonces es igual al intervalo abierto menos un medio más infinito, porque me dicen que x tiene que ser mayor a menos un medio, o sea, los valores que estén por encima de menos un medio y que se vayan hacia el más infinito. Para el conjunto de negatividad vamos a pedir entonces que la función sea menor que 0, es decir, 2x más 1 menor que 0, y resolvemos la inecuación. Nos queda entonces que x es menor a menos un medio y nos da entonces el conjunto o el intervalo que vamos a escribir, que es el intervalo abierto de menos infinito hasta menos un medio, porque x tiene que ser menor a menos un medio, o sea, todos los valores menores a menos un medio, es decir, los que vienen desde el menos infinito hasta el menos un medio. Entonces, con todo lo que obtuvimos y lo que fuimos viendo en el gráfico, podemos completar los distintos conjuntos y puntos que nos va pidiendo nuestra función, de manera tal que queda de la siguiente forma. Y entonces así queda todo el análisis de esta función f de x igual a 2x más 1. Bien, analicemos ahora la segunda función, que será f de x igual a x cuadrado menos 2. Para eso vamos a utilizar entonces una tabla de valores en la cual observamos que para determinados valores de x que elegimos, que son solo algunos, ya que es una función en donde todos los reales tienen una imagen, ya que elevar al cuadrado cualquier número real me da un número real y restarle 2 también me va a seguir dando un número real. Acá tenemos entonces las imágenes que corresponden a estos valores de x, que los vamos a hacer aparecer en el gráfico para darnos cuenta cuál podría ser la forma. Observamos que están distribuidos de esta manera, lo que nos va a permitir entonces encontrar o ver el gráfico correspondiente, que es el que aparece ahí en pantalla. Como ven, ya no es una recta como en el caso anterior, los puntos que calculamos no están alineados. Este gráfico se conoce como parábola. Es otra función que vamos a trabajar con más detalle, al igual que la anterior, que era la función lineal o recta. Vemos acá los 5 puntos que calculamos en nuestra tabla, que son solo algunos de los infinitos que recorren nuestra función. Tenemos entonces un valor particular, que es la intersección con el eje de ordenadas, que en el caso particular de esta función además corresponde al mínimo valor que tiene en este caso, ¿sí? El menor punto que tiene esta función se encuentra aquí. Por lo tanto, cuando tengamos que hacer el cálculo de la imagen, ese punto, el punto 0 menos 2, el menos 2 particularmente, que es el valor de i, nos va a servir y nos va a determinar justamente la imagen. ¿Por qué?
porque toda la función va hacia arriba, de ese punto hacia arriba. Por lo tanto, la imagen va a estar desde ese valor menos 2 hacia el más infinito. Otros puntos importantes que después los vamos a calcular, los vamos a calcular analíticamente, son las raíces o ceros que aparecen ahí, son las intersecciones con el eje X. Ese valor con muchos decimales, en realidad vamos a ver que su forma exacta es raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, en menos raíz cuadrada de 2 y en raíz cuadrada de 2 vamos a tener las raíces o ceros de esta función. También nos importa mucho las raíces porque son las que determinan la positividad o negatividad. Es decir, si ustedes se fijan, antes de esta raíz, o sea, todos estos valores de x, la función está por encima del eje x. Y lo mismo pasa después de la segunda raíz, que también está por encima del eje x. Quiere decir que esos dos intervalos, el que va del menos infinito hasta la primera raíz, unido al que va de la segunda raíz hacia el más infinito, corresponde al intervalo de positividad. Y toda esta parte que está entre las raíces es nuestro intervalo de negatividad. Por lo tanto, ya ahí tenemos nuestros intervalos, que en este caso no los vamos a calcular analíticamente, sí los vamos a ver en el gráfico. Toda esta rama, hasta llegar a este punto mínimo, hasta llegar en este caso a la intersección con el eje de ordenadas, es un intervalo de decrecimiento, es decir, que la función comienza decreciendo hasta llegar al 0 de x y de ahí en adelante comienza a crecer. Por lo tanto, hasta el 0 de x es decreciente y después del 0 de x es creciente. Muy bien, vamos a ver a continuación entonces el cálculo correspondiente a las raíces de esta función y luego ver todo el análisis completo. Bien, calculemos entonces ahora todo lo que nos va pidiendo para esta función x cuadrado menos 2. Estos son entonces los puntos que pide, f de 0, f de 2, f de menos 2. Recordemos que después también hay una tabla y esa tabla se completa con otros puntos más, como ya vimos en el gráfico que hicimos antes. Reemplazamos la x por 0, por 2 o por menos 2 y hacemos la cuenta de tal manera de obtener las imágenes de cada uno de estos puntos. Calculemos como nos pide entonces C0, es decir, las raíces de esta función, como hicimos anteriormente, igualando a 0 la función que tenemos. Es decir, x cuadrado menos 2 igual a 0 y resolvemos la ecuación. De forma tal que, después del despeje, obtenemos que x puede valer menos raíz de 2 o puede valer raíz de 2, teniendo en cuenta que es un cuadrado el que tenemos. Y ya lo habíamos visto en el gráfico anteriormente. Por lo tanto, el conjunto de ceros o de raíces está formado por el menos raíz cuadrada de 2 y el número raíz cuadrada de 2, que son los valores que hacen 0 a la función. Con lo que calculamos y con lo que fuimos viendo en el gráfico correspondiente, vamos a completar entonces todo lo que nos piden para el análisis de esta función. De manera tal que, como ya vimos en el gráfico, el dominio son todos los reales, ya que cualquier valor se puede elevar al cuadrado y restarle 2. El conjunto imagen está acotado en este intervalo porque el menor valor que toma la función es menos 2 y por lo tanto después se va hacia los infinitos. Las raíces, como vimos, menos raíz de 2 y raíz de 2. Y como observamos en el gráfico, la parte positiva está antes de la primera raíz y después de la segunda raíz. Y el intervalo de negatividad está entre las raíces. Después, también viendo el gráfico, el crecimiento de la función va de 0 a más infinito, es decir, la función aumenta de valor a medida que
x va del 0 hacia el más infinito. En el caso de decrecimiento es la otra parte de la función, o sea, la primera parte, la que va de menos infinito hasta 0. Y la intersección con el eje de ordenadas, o también llamada ordenada del origen, que recuerden que es el valor de la función cuando x vale 0, por lo tanto es el punto 0 menos 2, que además coincide con el menor valor que tiene nuestra función. De esta manera entonces quedan las dos funciones resueltas. Resumiendo entonces, las dos funciones que vimos como ejemplos es por un lado una función lineal, x está elevada a la primera potencia, nos da como gráfico una recta. Y por otro lado tenemos una función en donde x está elevado al cuadrado, que denominamos función cuadrática y cuyo gráfico es una parábola. Ambas funciones las vamos a analizar cada una por separado en guías posteriores y vamos a ver cada uno de los detalles que tienen y variaciones de forma tal que no termina acá esto, sino que esto es solo el principio. Muy bien, con esto terminamos con el video de esta semana. Después van a tener que resolver la teoría y los ejercicios que les voy a pedir. Bueno, espero que estén en una cuarentena tranquila y nos volvemos a ver entonces la próxima semana.